Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bien, es un privilegio siempre estar con ustedes, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Y como lo estamos haciendo todos los jueves que estamos estudiando, pues la primera carta a los Corintios. La última oportunidad que estuvimos, nos habíamos quedado en el versículo 9. Entonces hoy le vamos a dar lectura desde el versículo 10. Y leeremos hasta el 12. Si nos queda tiempo, pues vamos a continuar, pero leeremos en esta ocasión Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora damos la gloria y damos las gracias a ti, oh Dios, por permitirnos una vez más poder estar en tu casa y poder venir a adorarte y glorificar tu nombre y a dejar todas nuestras cargas en ti, oh Dios. Señor glorioso, pedimos de que siempre estés tú, Señor, obrando en nuestras vidas, porque siempre anhelamos de que tú nos hables. Por eso hoy, oh Dios, envía una palabra a nuestro corazón. Envía una palabra, Dios, que llegue a lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, oh Dios, para que tú puedas edificarnos en esta hora, para que tú puedas enseñarnos, oh Dios, para que hoy, Dios, podamos crecer en la fe, ser edificados por tu palabra, ser llenos de tu Espíritu Santo, porque tú sigas añadiendo muchas bendiciones espirituales a tu pueblo, Señor. Y en esta noche, Dios, que cada petición, cada súplica que hay, Dios, de mis hermanas, de mis hermanos, de los que escuchan a través de la radio, Señor glorioso, todos los que llegará este mensaje, hay muchas peticiones, hay muchas cosas en las que posiblemente nos estén angustiando, oh Dios, pero en ellas, Señor, tú sé propicio y obra tú, Dios, en favor de tu iglesia, de tu pueblo y de todos los que te necesitamos constantemente, Dios. En esta hora, háblanos y envía esa palabra, Señor, que llegue a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanas, hermanos? Bueno, hay una buena asistencia en los dos lados, ¿verdad? Hombres y mujeres, pues qué maravilloso es, porque hay días que no está así, ¿verdad? Pero hoy qué bueno. Nos alegramos de que usted pues tenga el anhelo siempre de estar en la casa del Señor. Y ya que pues este día jueves nosotros estamos desarrollando pues un estudio de la palabra de Dios. Ya finalizamos otros estudios del libro de Juan, ya finalizamos el estudio de la carta a los Efesios y hemos iniciado la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, ya hicimos una introducción sobre qué trata esta carta, ya explicamos quién la escribió, en qué fecha, cuál era el contexto histórico, de todo lo que, pues, cómo se desarrolló esta carta a los Corintios. Solo para hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos, hemos dicho de que, pues, quien escribió esta carta es el apóstol Pablo. Esta es una carta auténtica del apóstol Pablo. No hay duda que él lo haya escrito. Fue de la tercera carta que el apóstol escribió después de los Gálatas.
él pues escribió lo que es la primera carta a los Corintios. Y hemos dicho también de que previamente a esta primera carta que tenemos, se escribieron otras cartas que esas no están en el canon bíblico, que no se han recopilado, pero en la misma carta se hace mención de esas otras cartas. Por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 9 de Corintios, de la primera carta, hace referencia a una carta que se escribió con lágrimas. Si usted lee allí el capítulo 2, versículo 9, se hace referencia a otra carta. Antes de esa carta, que se le llama así, la carta de lágrimas, la iglesia de Corinto le había escrito a Pablo, porque en el desarrollo, como ya explicamos, de estas cartas, había una pregunta y respuesta. La iglesia tenía una consulta hacia los apóstoles, en este caso hacia Pablo, porque fue él quien fundó la iglesia en Corinto. Entonces habían consultas acerca de distintos temas. Por ejemplo, en esa primera carta se había consultado pues sobre temas de la fornicación, temas de incesto y de inmoralidades sexuales. Ese era un tema de que la iglesia estaba consultando a Pablo, porque en la iglesia de Corinto se estaba, y mencionamos que había un verbo, una frase que se decía que una persona que estaba en la carne, que practicaba la inmoralidad sexual, se estaba corintianizando. En realidad eso lo que significa es que se está volviendo carnal. Entonces la iglesia de Corinto era dada a eso, a que en medio de la iglesia pues habían personas que cometían esos actos. ¿Por qué cometían esos actos? Por la influencia que había en esa ciudad. Hemos dicho también de que la ciudad pues era muy fuerte económicamente. Habían 2 puertos alrededor de esa ciudad. Entonces se daba mucho la economía allí. Pasaban todas las cargas en los barcos, pasaban por esta ciudad. Entonces eso había contaminado a la iglesia. Y ya hemos dicho de que mucho de esta iglesia se parece la iglesia de Corinto a la iglesia actual, a la iglesia que pues está en la actualidad, donde hay muchos de los temas que aquí se tratan de los que están sucediendo ahora. Por ejemplo, lo de la inmoralidad sexual, eso es lo que pues se está viviendo también en la iglesia actual, donde pues se cometen muchas infidelidades en los matrimonios, se cometen adulterios, pues donde se les descubre a los pastores, que también a algunos que se aprovechan de la iglesia y económicamente, y esos temas también se tratan aquí en la carta a los Corintios. Entonces, por eso es la razón de que estamos estudiando esto, porque aquí el apóstol Pablo va a poner orden en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. Allí se van a dar muchas recomendaciones. ¿Para qué? Para ordenar todo, ordenar absolutamente todo. Y entonces es necesario que hoy en día también pues haya un orden en la iglesia del Señor. Pero ¿a qué orden nos estamos refiriendo? No solo nos referimos a que andemos bien vestidos, ¿verdad?, a que tengamos un uniforme, a que estemos bien sentados allí sin decir nada. No nos estamos refiriendo solamente a eso, sino a un orden en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra conducta como cristianos, como hijos de Dios que decimos ser, ¿verdad? Si nosotros decimos ser cristianos, ser hijos de Dios, pues debemos andar como Cristo anduvo en la tierra. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Lógicamente hay muchas debilidades, hay muchas flaquezas en nosotros porque nos cuesta mucho. Pero para eso está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para corregirnos, para hacernos entender, para abrirnos los ojos y el pensamiento, para darnos cuenta cuando estamos actuando mal y para que Dios nos corrija. Entonces hemos llegado ya al versículo 10. El jueves último que estuvimos acá vimos el tema de los dones espirituales. Allí desde el versículo 4 hasta el 9 vimos de que en la iglesia de Corinto eran muy bendecidos en los dones espirituales. Allí había don de lenguas, interpretación de lengua, había profecía, había sanidades, había dones de ciencia, de sabiduría. Todo eso había en la iglesia y era mucho.
Y por haber muchos dones en la iglesia, llegó al punto de que se hacía un desorden. Había un desorden allí. En medio del culto, de repente se levantaba alguien a hablar en otras lenguas. Y había un desorden. Uno quizás interpretaba y el otro allá estaba hablando en lengua. Entonces había un desorden total en esa iglesia. Entonces Pablo va a ir ordenando esas cosas. Y acá en el versículo 10 va a tocar ya un tema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y es un tema que también sucede en la iglesia actual. Y se trata de las divisiones. Por eso el tema de ahora, no lo había dicho, pero el tema de hoy es que Cristo es uno solo. No hay muchos Cristos. Cristo es uno solo y que está vivo hasta el momento de hoy. Es un solo Cristo, no hay varios Cristos, es un solo Cristo. Entonces ese es el tema de hoy, porque en esta iglesia se estaba levantando algo que iba a provocar divisiones en medio de la iglesia. Dígame usted si no ha escuchado de iglesias que se dividen aquí en este país. No nos vayamos lejos a otro país, no. En este país pues se da, digamos, algo malo que pasa en las iglesias, más que todo evangélicas, donde una iglesia grande, una iglesia reconocida, que tiene un buen nombre, una denominación reconocida, pues se divide. Y hay otras, se forman otras iglesias, pero de una división, de una iglesia grande. Y usted va a conocer muchos ejemplos, no los vamos a dar porque no es el caso. Pero sí pasa en la iglesia actual, las divisiones. Y ese es un tema del que se va a tratar aquí, de las divisiones de la iglesia. En primer lugar, Pablo se dirige a la iglesia de Corintios como haciéndoles un ruego, ¿verdad? Dice, os ruego, dice, pues hermanos, y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, dice, todos una misma cosa, dice. Y ya va a explicar él a qué se refiere, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Pero en primer lugar les escribe con esta frase diciéndoles por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que les está pidiendo de una manera tal de que les está hasta rogando de que sean uno solo, de que haya unidad en la iglesia, que no hayan divisiones, que no hayan separaciones, sino que todos, dice, hablen una misma cosa, que tengan una misma mente. Va a decir después, dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice. Se está llamando a esa unidad en muchos aspectos, en la forma de pensar, que haya unidad en la forma de hablar y en su parecer, dice. Es decir, en la forma de cómo se desarrollaba la iglesia, que se invitaba a que hubiera una unidad en la iglesia y que no hubieran divisiones, que no hubieran separaciones, que todos tuvieran una misma mente. Porque sabemos, hermanos, de que todos los nacidos de nuevo, todos los que somos cristianos, todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, pues tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ha reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces, como es cristiano, como es un hijo de Dios, tiene la mente de Cristo. Es decir, que Dios ha cambiado su forma de pensar. Ya no ve las cosas como las veía antes. Ya no las ve igual. Ahora los problemas, las situaciones difíciles, ¿cómo las vemos ahora? Las vemos que en esa situación difícil, en esa dificultad, ahí hay un propósito de Dios. Lo vemos de otra manera. Vemos que esa prueba simplemente es para fortalecerme, para que Dios forme en mí un carácter, para que Dios va a abrir puertas de bendición y eso que puede ser que se nos quite algo de lo que amamos quizás o de lo que queremos. Eso lo que va a provocar es que Dios va a dar otra cosa mejor. Pero eso, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo llegamos a entender eso? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora somos unas nuevas personas.
Somos personas de que ahora ya no vemos con los ojos naturales, sino vemos con los ojos de la fe. Vemos las cosas de diferente manera. Todo lo comprendemos y lo discernimos espiritualmente. Dios está en todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como que nosotros olvidamos eso. Olvidamos de que ya tenemos la mente de Cristo. Olvidamos de que es el Señor que nos ha cambiado, que nos ha transformado, y que ahora en esas situaciones difíciles, allí está obrando Dios también. Nos olvidamos de que la mano de Dios está a favor nuestro. Y por eso es que muchas veces vemos otras cosas, vemos más el problema, vemos más la dificultad, vemos más que cómo voy a hacer, que cómo voy a salir. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de esta verdad, de que ahora tenemos la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, Dios le va a dar la sabiduría para saber qué hacer, para tomar buenas decisiones, para caminar justamente y rectamente. Dios le va a ayudar. Entonces no hay que olvidar eso, porque todos tenemos la misma mente, la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando hay una división en la forma de pensar? Eso es lo que pasó acá en la iglesia de Corinto. Habían muchas divisiones en su forma de pensar, en la forma de cómo ellos veían las cosas, en la forma de cómo ellos trataban los asuntos. Algunos estaban a favor de que se perdonara a aquellas personas que habían cometido pecados, que habían fallado. Habían otras personas que no estaban de acuerdo, en eso, en redimir a las personas, en perdonar, sino que y ya vamos a ver un tema, bueno, en otros estudios, más adelante vamos a ver que hubo un tema allí que Pablo aconsejó a que una persona que cometió un pecado de inmoralidad, esa persona fuera echada, que fuera echada de la iglesia. Entonces había un grupo de esta iglesia que pensaba así, de que si alguien pecaba, pues esa persona lo que merecía es que lo echaran de la iglesia. No tenía perdón, ya se condenó. Había otras personas que no, apoyaban el que se perdonara, el que se pudiera redimir a una persona. Habían otros que tenían pensamientos sobre temas doctrinales, temas del bautismo, también temas con respecto a los dones espirituales, que más adelante pues se va a establecer cómo se debía manejar eso. También habían muchas personas que pensaban a su manera. Habían unos que decían, pensaban de que los dones eran dados para todos y que se debían usar siempre y que eso dependía del ser humano. Pero nosotros sabemos muy bien de que los dones espirituales quien los da es el mismo Espíritu. Allí en Corintios está explicado y se dice de que los dones son muchos. Hay mucha variedad de dones espirituales. Pero ¿quién los da? Es el mismo Espíritu, dice. El mismo Espíritu de Dios es el que da los dones espirituales. Entonces, y dice que Él los reparte, dice, en la iglesia como Él quiere. No es como el hombre quiere, como nosotros queremos que Dios los dé. No es así, sino como el Espíritu Santo quiere darlos, como Él los otorga. Entonces habían muchas divisiones en la forma de ver las cosas. ¿Y de dónde provenían esos pensamientos? ¿De dónde provenía? Ahí más abajo dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. En primer lugar dice que alguien le informó a Pablo, dice. ¿Quién le informó? Dice, los de Cloé. Cloé es un nombre. Y se está haciendo, bueno, no se sabe así a ciencia cierta quién era Cloé o a quiénes se está refiriendo así exactamente. Pero sí hay, digamos, inferencias o se infiere de que se está refiriendo a una persona, a Cloé. Algunos dicen que este es un nombre femenino, que se estaba refiriendo a una mujer.
Y cuando dice los de Cloé, en realidad en lo original se está diciendo en el hogar de Cloé, pero aquí se ha traducido así, los de Cloé, pero en realidad lo que allí dice en el original es el hogar de Cloé. Entonces se está refiriendo a unas personas, a un grupo, a una familia, que pues se dice de que pues era una familia que tenía buena capacidad económica en ese lugar, en esa región. Pero esa es una, digamos, vamos a decirlo así, una teoría para que se ha determinado que es así, pero no se puede asegurar que eso sea. Esa es una versión. Hay otra versión que se dice que no es una persona femenina, sino que es un hombre y que este hombre pues había causado cierta revuelta en la iglesia de Corinto y como que había convencido a personas de ciertos temas y que ellos habían, digamos, levantado esa revuelta de diferencia de pensamientos y que ellos se habían ido pues a informarle a Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces hay dos versiones. Yo se las menciono que hay dos, pero hallándole más sentido, digamos, a lo que aquí se nos va a decir, la idea central es que sí había contiendas. Ya sea que si Cloé o la casa o el hogar de esta persona pues fueran los que habían levantado contiendas o no, la idea central es que había contiendas. Sea como sea, había ciertas divisiones, ciertas diferencias en la forma de pensar y de cómo ver las cosas. Entonces eso es lo que pasaba. Independientemente de quién sea Cloé, pues esa es la verdad central. ¿Y a qué contienda se refiere Pablo? Él mismo lo explica en el versículo 12 y dice, quiero decir, o sea, explicando esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, dice. Menciona a 4 personas ahí. El primero que menciona dice que es Pablo, el segundo personaje Apolos, el tercero Cefas o Pedro, y el cuarto a Cristo mismo. Entonces menciona a 4 personas, hay 4 personas de las cuales ellos habían recibido pues el mensaje del evangelio. Lógicamente pues los apóstoles predicaron en Corinto el evangelio de Jesucristo. Entonces escucharon el evangelio de Jesucristo. Pero había cierta, digamos, afinidad, vamos a decir, hacia cada una de estas personas. Habían personas de la iglesia que tenían más afinidad hacia Pablo y pues solamente lo escuchaban a él y seguían las enseñanzas de Pablo. Habían otros que seguían las enseñanzas de Apolos, otros que las de Pedro, y hay otros que decían no, que solamente había que escuchar lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo, nada más eso es lo que se debía hacer y ya. Entonces había división en eso, había contienda en la forma de cómo ellos habían recibido la palabra de Dios, el evangelio y la doctrina. Digamos que esos eran los 3 puntos más importantes. Le repito, el evangelio, de cómo ellos lo veían, la doctrina y la enseñanza pues de la palabra de Dios, es decir, la forma de cómo se debía de realizar todas las reuniones o los cultos, vamos a decirlo así. Entonces cada quien había escogido un lado, cada quien se había hecho a cada una de estas personas. Pero ¿qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Apolos? ¿Qué enseñaba Cefas? ¿Y cuál era lo que ellos creían de lo que se había enseñado Jesucristo? Bueno, esto lo tenemos en el libro de los Hechos. Recordemos de que la primera carta a los Corintios se escribió allí alrededor del año 55, en el segundo viaje ya misionero del apóstol Pablo, es decir, que ya había sido crucificado Jesús, ya la primera generación de cristianos ya estaba muriendo, ya se estaba casi entrando, estaba todavía en la primera generación de cristianos. Entonces, allí se escribió la carta a los Corintios y ese contexto histórico, ¿dónde lo encontramos?
en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo? Capítulo 18. Vamos a ir, hermanos, a ese capítulo de Hechos para ver qué es lo que enseñaban estos hombres. Por ejemplo, Apolos es el primero que vamos a ver. Libro de los Hechos, capítulo 18, en los últimos versículos. El versículo 24 del capítulo 8 de Hechos, ahí se encuentra que cuando se habla de Apolos, ¿quién era Apolos? Vamos a ver. En primer lugar dice, llegó entonces a Éfeso un judío, oye, era judío, llamado Apolos. En primer lugar, Apolos era un judío, natural de Alejandría, varón elocuente. Oye, ¿cómo se describe a este hombre? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice. O sea, él conocía todo lo que la palabra de Dios dice. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, una persona pues, de una fe ferviente, un hombre que con denuedo predicaba y hablaba las escrituras. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En primer lugar, vea aquí cómo era él, fervoroso, dice, poderoso en las escrituras, elocuente, o sea, era un hombre de que todos pues estaban allí pendientes a lo que él decía. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un vocabulario muy extenso. O sea, él hablaba con palabras muy rebuscadas, muy refinadas. Era elocuente y conocía mucho de las escrituras. Entonces él enseñaba de una manera muy, muy buena. O sea, daba buenas enseñanzas. Y era diligente, dice. O sea, de que no solo se quedaba con solo lo que allí dice, sino que se apoyaba también de la historia. O sea, echaba mano de recursos, de muchos recursos para enseñar la palabra de Dios. Entonces, esa es una persona diligente. Cuando nosotros queremos estudiar la Biblia, no solo nos debemos quedar con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que allí lo que queremos entender acá, sino que es bueno buscar comentarios bíblicos. Es bueno tener un diccionario bíblico de las palabras para saber el significado de las palabras. Es bueno también tener varias versiones de la palabra de Dios, porque la Reina Valera pues se traduce de una forma, la NBI de otra, la nueva lenguaje actual de otra manera, y así hay distintas versiones de la Biblia. Entonces, el que es diligente para estudiar la palabra de Dios va a echar mano de estos recursos, de estas herramientas. Es diligente. Entonces, este hombre era así. Apolos era una persona así, pero se menciona un punto en el cual va a causar división en lo que ya hemos estado mencionando. Dice, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan, dice. Ahí vamos a encontrar la primera división. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, él, como dicen los evangelios, bautizaba para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. El bautismo en aguas. Eso es lo que Juan el Bautista hacía, bautizar en aguas. ¿Para qué? Para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Ese era el bautismo de Juan. Pero él mismo, Juan el Bautista, él dijo que venía alguien después de él, y que él dijo, les bautizará ¿en qué? Dice, en Espíritu Santo y fuego, dice. O sea, se estaba refiriendo a un bautismo en el Espíritu Santo, a ese bautismo. Entonces ese bautismo del Espíritu Santo no había llegado a oídos de Apolos, y él no lo conocía, solamente conocía el bautismo de Juan para el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Entonces él solamente eso enseñaba, el bautismo de Juan, y él no conocía de lo que era el Espíritu Santo, de los dones espirituales, de todo eso. Él no lo había visto, no lo conocía. Pero cuando vemos después que Pedro
pues ellos van a predicar pues, a muchas ciudades, ellos también van y hacen milagros. También ellos hacen sanidades y se da lo que es las otras lenguas y todos los dones del Espíritu Santo. Pero eso, este Apolos no lo conocía, solo sabía el bautismo de Juan. Y dice que él con denuedo, el versículo 26, habló en la sinagoga, dice que se menciona ahí a Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el día fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que no estaba perdido Apolos, no, simplemente él no conocía lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, no conocía lo que eran los dones del Espíritu Santo, simplemente solo se limitaba a hablar del bautismo de Juan y pues lógicamente todas las escrituras. Y él tenía la claridad y la certeza de que Jesús, que Cristo, pues era el Mesías, el enviado de Dios. Luego, en el capítulo 19 de Hechos, vamos a ver al otro personaje de lo que se ha mencionado en Corintios. Se ha mencionado 4, Apolos, ya vimos quién era este hombre, dice elocuente, fervoroso, diligente para enseñar, poderoso en las escrituras, o sea, una persona que influía mucho en la iglesia. Pero también se menciona a que unos dicen que eran de Pablo. El capítulo 19 de Hechos, siempre en Éfeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, oiga, ya Apolos ya llegó a Corinto. Pablo dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, decían unas personas. ¿Por qué? Porque estas personas solamente habían escuchado lo que Apolos enseñaba y que era el bautismo de Juan. Solamente hasta ahí habían llegado en el conocimiento. Lógicamente eso hay que predicarlo y se debe de practicar el bautismo en aguas. Esa es la identificación del cristiano juntamente con Cristo. O sea que morimos a una vieja manera de vivir y que resucitamos a una nueva vida. Entonces hay que enseñarlo, hay que anunciarlo, hay que predicarlo, pero no solo quedarnos hasta ahí, porque eso es lo que había pasado aquí. Cuando Pablo les pregunta, ustedes cuando creyeron al Evangelio, ¿recibieron el Espíritu Santo? Les pregunta. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado eso, ni siquiera sabemos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces viene Pablo y ya les va a explicar, ¿verdad? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres, dice. Entonces, cuando Pablo les explica lógicamente que era el bautismo de Juan y que era el bautismo en el Espíritu Santo, ellos lo recibieron, dice. Y ese versículo que ahí dice de que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ese es un debate de que hay en muchas iglesias. Y es decir, que hasta hay denominaciones enteras que solamente enseñan de que el bautismo pues en agua debe de ser en el nombre de Jesús nada más, no en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esa doctrina, vamos a decir que, bueno, ni siquiera es doctrina, sino que es una mala interpretación, vamos a decir, de cómo es el bautismo en agua. Entonces hay denominaciones que dicen eso, no, el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero ahí, hermanos, no se está refiriendo a la forma de cómo había que bautizar a las personas. No está diciendo de que cuando se bautice a alguien hay que decir esto, esto y esto. Sino que como ellos no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo,
solamente habían escuchado acerca del bautismo en agua. Cuando lo escucharon, el bautismo del Espíritu Santo, allí lo recibieron. Es decir, cuando dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, es de que recibieron el poder de Dios. Es que fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque más abajo dice de que recibieron, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, dice. Entonces recibieron los dones del Espíritu Santo estas personas, porque solo habían escuchado nada más el bautismo en agua. Entonces, como ya hemos visto dos grupos de personas, unos que solo habían escuchado a Apolos el bautismo en agua, pero ya había otro grupo que no se había quedado solo con eso, sino que también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir de que en Corinto, porque ahí estaban en Corinto ya habían personas, había un grupo de personas que solamente creía en el bautismo de Juan. Y había otro grupo de personas que ya creían en el Espíritu Santo, en los dones. Ahí hay ya una primera división de la forma de cómo veían las cosas, de cómo ellos interpretaban, vamos a decir, o cómo ellos habían sido enseñados. Pero también en Corintios se menciona a Cefas, dice, o a Pedro. Pedro, sabemos, siempre en el libro de Hechos, desde su primer discurso, sabemos de que él empezó también a hablar sobre el Espíritu Santo, porque cuando estaban los 120 en el aposento alto, allí fue el día de Pentecostés donde recibieron pues el Espíritu Santo y se hablaron otras lenguas y todo. Y Pedro, él dijo que no es que estuvieran borrachos, no es que apenas son tales horas de la mañana, dice. No, esto es lo que se dijo allá el profeta Joel. Y él empieza a explicar en qué iba a consistir eso, que se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, a esos dones que el Espíritu Santo iba a otorgar. Entonces Pedro también enseñaba eso. Pero además de eso, Pedro se ve en el libro de los Hechos de que él hacía milagros. Por ejemplo, él solo caminaba y dice que con la sombra de él se sanaban los enfermos. Entonces había un grupo de personas de que era más afín a Pedro por ese hecho, por el hecho de que Pedro, o sea, predicaba el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y también él pues desarrollaba esos dones de la sanidad y todo eso. Entonces ya hay otra división de otras personas que tienen afinidad por Pedro. Y el otro grupo, porque se han mencionado 4 en Corintios, siempre en el capítulo 1 vamos a regresar a lo que estamos viendo acá. Hemos mencionado a Pablo, hemos mencionado a Apolos, hemos mencionado a Pedro, y también habían otros que decían, yo soy de Cristo. Entonces que afirmaban de que sí era cierto todo lo que estos hombres hacían, todo lo que ellos enseñaban, pero al final se quedaban solamente con lo que Cristo dijo, y ya lo que eran los dones, lo que era todo lo que se desarrolló en los apóstoles, todo eso, de cierta medida no lo aceptaban totalmente. Entonces habían 4 grupos de personas en Corinto. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros, yo soy de Cristo. Entonces decían, invalidaban a todas estas personas, a Pablo, a Pedro, a Apolo, lo invalidaban y decían, no, el único verdadero es Cristo, allí no hay nadie más. Pero invalidaban las enseñanzas de estos hombres, que en realidad, como más abajo se va a explicar, lo que estos hombres enseñaban era el mismo Jesucristo. O sea, ellos no enseñaban otra cosa, sino que enseñaban a Cristo también. Entonces por eso Pablo les va a decir que no hayan divisiones, que no hayan esas contiendas en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos son del mismo Cristo. Y por eso él va a preguntar si acaso es que Jesús está dividido o que hubieran varios Cristos. No es así, es uno solo. Cristo es uno solo. Por lo cual no hay que tomar como afinidad hacia una persona. Esto es como si, digamos aquí, hermanos, en la iglesia
aquí sabemos de que hay 3 predicadores en esta congregación. Y empezar a alguien a decir, no, a mí me gusta más cómo predica el pastor. Y le tuviéramos afinidad al pastor. Y otros dijeran, no, no me gusta cómo predica el pastor porque mucho regaña, quizás, no sé. Puede decir, no, yo prefiero cómo predica el hermano Silvio. No, el hermano Silvio, él habla muy bien. A veces también regaña, pero nos habla así, y siento que Dios me habla. Y otros quizás podrían decir, no, a mí me gusta la enseñanza, porque a eso me dedico yo. O algo otros podrían decir, no, la enseñanza a mí me aburre, me da sueño. Entonces no quiero ir a los jueves porque me parece aburrido, me parece poco interesante. No, prefiero los martes, prefiero los domingos, porque allí sí, predican los otros hermanos, entonces ahí sí. ¿Qué estaría haciendo la iglesia en ese caso si hubiera eso? Siendo iguales que esta iglesia de Corinto. Porque eso es lo que hacían la iglesia de Corinto. Decía, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces había afinidad hacia una persona, a cómo ellos hablaban. Ya vimos que Apolos era elocuente, dice. Entonces eso les gustaba a muchos, cómo él hablaba, cómo él se expresaba. En comparación de Pedro, Pedro no era un hombre elocuente, así muy docto, no, él no era así, pero tenía el poder de Dios. Entonces eso les parecía. Pablo, sabemos todo lo que él era, lógicamente. Él en muchos aspectos el buen siervo de Dios. Entonces cada quien pues tenía como una afinidad, y ese es un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurren las divisiones. ¿Por qué se han dado esas divisiones? Hablando ya en la iglesia evangélica, ¿por qué se han provocado las divisiones en esa iglesia grande? Porque hay líderes en esas iglesias que, como saben de que ellos influyen mucho en muchas personas, hay muchas personas que lo siguen, hay muchas personas que les gusta cómo es su enseñanza, sus predicaciones o cualquier cosa, o porque tienen amistad, no sé, cualquier cosa. Entonces estos líderes se envanecen en su corazón, quieren tomar el poder, quieren tomar el control ellos, lo que ellos digan, eso se debe de hacer. Entonces, como saben que ya tienen a un grupo ganado, entonces vienen ellos y hacen una división y se llevan a ese grupo. ¿Y qué es lo que está haciendo ese líder? En realidad lo que está haciendo es dividir el cuerpo de Cristo. Eso es una cosa tremenda, es un pecado tremendo hacer eso. Porque se divide al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces alguien no puede dividir al cuerpo de Cristo. Como dice la palabra de Dios, que quien divide al cuerpo, Dios va a destruir a ese al que divide el cuerpo. ¿Qué pasa con esas divisiones, esas congregaciones que se han dividido? Usted se va a dar cuenta de que ya pasaron muchos años y no prosperan. No prosperan. ¿Por qué? Porque han nacido de una división. Eso no va a prosperar. Se dividió el cuerpo de Cristo. Y eso Dios no lo va a olvidar así fácilmente. Se dividió el cuerpo. Eso es tremendo. ¿Y cómo empezó? Y si si analizamos bien, en realidad quien, son los responsables, no solo es ese líder, sino que también es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay afinidades hacia tal persona, porque se aprecia más a alguien, más a uno que al otro. Cuando en realidad, hermanos, los predicadores predicamos al mismo Señor Jesucristo. Nuestros mensajes son cristocéntricos. Hablamos de Cristo. No hablamos de lo que sabemos o de lo que yo he estudiado o lo que creo pensar yo. No, sino que hablamos de Cristo Jesús. Y toda palabra es buena. Y como dice la carta a Timoteo, que toda la palabra dice que es útil para enseñar,
redarguir y todo lo que obra la palabra de Dios. Simplemente los que predican somos instrumentos de Dios y que enviamos la palabra, nada más. Pero no es posible estar haciendo esa afinidad hacia una persona, en que si predica este sí me gusta, el que predica el otro no. ¿Por qué? Porque la iglesia también es responsable de que si hay divisiones, porque esas iglesias que se han dividido, no solo los líderes se fueron, sino también hubo un grupo de personas que le siguieron a esa persona. Entonces también la iglesia es responsable. Entonces es responsabilidad de la iglesia tener un mismo pensamiento, tener el mismo concepto de que es el evangelio. Es que solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. No existe el evangelio de Apolos, el evangelio de Pablo, el evangelio de Pedro. No, es que hay un solo evangelio. El evangelio de tal pastor, de tal predicador, no es así. Hay uno solo, hay una unidad en Cristo Jesús. La iglesia debe estar unida. Entonces, para que no ocurran divisiones, hermanos, en la iglesia es llamada a lo que Pablo les dice aquí. Os ruego, dice, hermanos, y dice, por el nombre del Señor Jesús, les ruego encarecidamente, les suplico, les dice, que habléis, dice, todos una misma cosa, dice. Que todos hablemos una misma cosa. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? A Cristo. A Cristo. Que todos hablemos una misma cosa. O sea, que haya unidad en la iglesia. No es posible de que entre nosotros mismos estemos condenando a un hermano. Hermanos, no somos quienes para condenar a alguien. O lo hemos alcanzado todo ya, o ya Dios nos hizo perfectos, ya nuestro cuerpo ya es glorificado. Creo que todavía no ha pasado eso. Entonces la iglesia no puede estar dividiéndose, no puede estar la iglesia en contiendas de pensamientos, de cómo se ven las cosas. No me gustó ahí lo que el pastor dijo, no me gustó lo que el predicador dijo. Eso no me parece. No, es que todo, hermano, lo que se hace aquí en la iglesia, todo va por el mismo objetivo, que es que todas las personas sean alcanzadas por Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la iglesia. No sé si usted lo ve de otra forma, pero para mí ese es el objetivo. El objetivo de predicar la palabra de Dios es que las personas sean alcanzadas por el evangelio de Jesucristo. No para aquí exaltarse uno mismo, no es para eso. No es para convencer a las personas de muchas cosas. No es para lucrarse tampoco. Porque ese es el error que cometen muchos líderes en muchas iglesias, denominaciones, que ven eso, ven que la iglesia es como un trabajo, que allí van a recibir un salario y que esa es la forma de cómo ellos van a vivir. Ven como una oportunidad para aprovecharse. Pero no es así, no es así. El evangelio de Jesucristo es uno solo y es el evangelio de la salvación. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio, el único evangelio de Jesucristo. Entonces hay que enseñar a Cristo. Hay un solo Cristo. Y por eso el versículo 13 Pablo pregunta y dice: ¿acaso está dividido Cristo? Y oiga lo que dice: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice. No fuimos bautizados en el nombre de Pablo ni de nadie más, sino que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Cristo Jesús. Allí fuimos bautizados. Entonces no fue Pablo, dice, y tampoco Pablo fue crucificado, sino que el que fue crucificado fue Jesucristo, por el cual nosotros alcanzamos la salvación por el sacrificio de Cristo. Entonces no hay que predicar otra cosa. Lógicamente hay distintos tipos de sermones: sermones pastorales, sermones evangelísticos, sermones de enseñanza y así, ¿ves? Pero todo el centro es Cristo Jesús.
Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú hablas a tu pueblo, por la bendición que tú traes, Señor, en estos estudios que se están desarrollando, que sabemos de que el único centro eres tú, Señor Jesucristo. La única verdad absoluta eres tú, Señor Jesús. Tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso eres tú, Señor Jesús, el único y verdadero. El único evangelio que anunciamos y predicamos es el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo. Por eso hoy, en esta noche, hemos predicado, hemos anunciado el evangelio de Jesucristo. Ningún otro evangelio. Ese evangelio para el perdón de los pecados. Ese evangelio que le va a transformar su vida, que le va a cambiar su forma de ver las cosas. Ya no la va a ver igual. Desde el día que le entregue su vida a Cristo, desde el día que usted le entregue su corazón al Señor, desde ese momento Cristo va a vivir en usted. Y desde ese momento será convertido en una nueva persona, en un hijo de Dios. Por eso, si hay alguien hoy que quisiera recibir a Cristo como su Salvador, o que quisiera también reconciliarse, o que alguna vez estuvo en una iglesia, creyó al evangelio, pero quizás se ha alejado, quizás ha vuelto atrás, déjeme decirle de que todavía está tiempo para volver, para regresar al camino, para volver a estar en los brazos del Señor, porque el Señor le espera con los brazos abiertos. En esta iglesia no lo vamos a condenar, sino que le anunciamos el evangelio de salvación, del perdón de los pecados. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Por eso Él fue crucificado. Él murió en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Este es el evangelio de Jesucristo. Solo levante su mano en señal que quiere recibir a Cristo, o si quisiera reconciliarse con el Señor, porque el Señor obrará en usted y le va a salvar, le va a perdonar. No importa cómo haya sido el pecado, o que usted se sienta inmerecedor, porque esa es la gracia. Es un regalo que no merecemos. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Solamente lo logramos a través de Cristo Jesús, por su gracia, por una confesión, por un arrepentimiento sincero y genuino. Y si no lo hay, pues damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Sigue añadiendo a tu iglesia, Dios, los que han de ser salvos. Sigue dando esas oportunidades a todos aquellos, Señor, que quizás todavía no te han recibido a ti, o quizás están caminando lejos de ti, Dios. Que tú puedas obrar en ellos y puedas tocar su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.